Estamos en nuestro live número 4. Tenemos a nuestro invitado aquí especial, Freddy Becerra, que nos va a hablar un poco sobre lo que es el cristianismo. Bueno, Freddy, cuéntanos cómo iniciaste este camino en esta religión como tal. Bueno, yo lo inicié, para ser breve, a partir de una experiencia que tuve. Yo era incrédulo completamente y a partir del momento en que tuve una experiencia con una persona creyente, entonces a partir de ese momento lo inicié. Y me he dedicado desde entonces, del año 72, 74, a estudiar la palabra del Señor, a estudiar la Sagrada Escritura. Me dijiste que ya tenía 53 años en este camino, ¿no? Como cristiano, Sí. educándote sobre este tema cada día un poco más. Sí, estudiando. Yo no memorizo versículos, pero cuando alguien me habla alguna porción de la Escritura, yo sé exactamente si está en el contexto o no lo está, porque el asunto no es aprenderse muchos versículos de memoria, sino entender los versículos. ¿De qué se trata? Entender su significado. Tú me comentaste que tú eras ateo anteriormente, ¿no? Completamente. Que viniste a ser cristiano fue a raíz de ciertos problemas que tuve con un hijo, ¿no? Con una niña de 3 años y medio. Como te conté, le había producido artritis reumatoide deformante, estaba deformándose por completo. Y llegué a un sitio a buscar una miel de abeja. La persona vio a la niña y preguntó qué tenía. Yo le conté y esa señora entró, se clavó de rodillas, entró en una oración tan profunda que me impresionó. Y el ateo, que era ateo yo, pensé y dije, he llegado al sitio, Súbele. el sitio donde debía haber llegado hace tiempo. Ok. Mira, estábamos hace rato tocando este tema. Lo que pasa es que hemos tenido un pequeño inconveniente con la cobertura. Entonces, lo que estábamos tocando este tema sobre cómo ves tú esto que está sucediendo hoy en día, que he visto mucha información sobre el apocalipsis. Bueno, lo que está sucediendo en la actualidad no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de lo que está escrito. Prácticamente, las profecías se refieren más que todo a acontecimientos históricos contados por adelantado. Okay. Por ejemplo, hay un libro que no voy a mencionar el nombre ahorita acá, ¿verdad? Que es un libro que se escribió hace 200 años y allí están prácticamente escritos los acontecimientos que están aconteciendo ahorita. Hay algunas potencias mundiales que inclusive están reeditando ese libro y le están dando mucha importancia a ese libro. Ok. Esta parte en donde nos estaba explicando anteriormente, que dice que habla sobre una iglesia, no habla sobre una mujer, y Dios, o sea, en la palabra bíblica, compara a la mujer con una iglesia. Sí, correcto. La iglesia en el lenguaje bíblico representa, la mujer en el lenguaje bíblico representa una iglesia. En el Apocalipsis vemos 2 mujeres, una vestida de púrpura y de escarlata montada sobre una bestia. Tengo entendido que la vestida de púrpura y escarlata es la iglesia católica, ¿no? Es correcto. Okay. El que estudia en la profecía y estudia los acontecimientos históricos y la característica o el comportamiento de determinada institución, se da cuenta a qué corresponde en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis. También habla de una mujer pura, vestida de sol y que está parada sobre una luna. Entonces, esa es la otra iglesia, porque son 2 iglesias, la iglesia de Cristo y la iglesia opuesta.
Okay. La del diablo, pues, vamos a estar Ajá. claros. Ahora, explícame tú esto. ¿Cómo se inicia la Iglesia Católica? ¿Cuál fue el fundamento La Iglesia Católica, primero tendríamos que irnos a estudiar la disolución del Imperio Romano, cuando vemos que aparecen 10 tribus bárbaras conquistando el Imperio Romano. De hecho, está bueno acotar que el Imperio Romano no cae porque los demás eran más poderosos que ellos. El Imperio Romano prácticamente implosiona de adentro. El Imperio Romano cae por la corrupción en el imperio, en el Senado del Imperio Romano. La corrupción en el gobierno es el factor que más puede conducir a que un gobierno caiga. Ok. O sea, porque cuando el gobierno gana es porque todo el pueblo quiere que sea ese gobierno. Pero cuando ya el pueblo lo rechaza es porque ha hecho algo malo. ¿Y por quién fue fundada la Iglesia Católica? ¿Quién comenzó ese movimiento? La Iglesia Católica, podríamos partir desde la Iglesia primitiva, la Iglesia apostólica. Cuando estaban presentes los apóstoles, ¿verdad? Había, vamos a decirte, una atalaya dentro de la iglesia. Uno de los problemas que hay hoy en día es que no hay atalaya, que den sonido certero de la trompeta. Entonces la gente anda haciendo lo que le da gana dentro de la misma congregación. Pero en ese tiempo los apóstoles eran la luz, eran el guía. Pero paradójicamente podemos observar que todas esas personas que se convirtieron al cristianismo, ¿verdad?, fueron contaminándose también del paganismo que existía también. Por ejemplo, por eso el Señor dice la palabra, no hagáis yugo desigual. Entonces, cuando un cristiano profeso se casa con una mundana que le gusta las cosas del mundo, a lo mejor le gusta hasta la brujería, le gusta otra cosa, le gusta los chinchas, le gusta fumar, tomar aguardiente, se contamina. Tanto el hombre como la mujer se contamina. Entonces, esta iglesia primitiva, los que fueron entrando conversos, también fueron entrando a esa iglesia personas no convertidas. Entonces, los hermanos que se casaban con esa persona no aprendían, no le enseñaban lo bueno, sino que asimilaban lo malo, porque lo malo es lo que se pega. Lo bueno, nosotros tenemos una tendencia a que no se nos pegue lo bueno, se nos pega en lo malo. Entonces esa iglesia se fue contaminando. Al morirse el último apóstol, el último discípulo, no me recuerdo cuál fue el último, al morirse el último, entonces resulta que se pierde la luz verdadera. Y entonces la iglesia empieza a retirarse el Espíritu Santo, cosa que está sucediendo en la actualidad, porque esos son paralelismos que se repiten a lo largo de la historia. Entonces, en la actualidad, también el Espíritu Santo se ha retirado. Prácticamente la denominación no tiene ni realidad de Espíritu Santo, y ahorita prácticamente todas las denominaciones, sin excepción de ninguna, están en la misma tónica. Tal es el caso que parece ser que lo más importante hoy en día para las asociaciones son los diezmos y las ofrendas. Eso es lo más importante. Pero preocuparse por el bienestar del pobre que está, porque entre las congregaciones hay pobres. A veces hay que salimos a hacer una obra misionera y nos vamos para el barrio a buscar pobres por allá y a ayudar a los pobres. Eso, mi mamá decía que eso es tener claridad en la calle y lo que hubiera en la casa. Claro. Si en la iglesia tenemos pobres, vamos a encargarnos primero de los pobres de la iglesia. Y el apóstol lo dice, ¿entiendes? Cuando vivían los primeros cristianos que compartían todo. Entonces él le decía así, que era bueno ayudar, ¿verdad? Y principalmente a los de la fe. Entonces resulta que yo me voy ahorita a ayudar. Me voy para San Vicente, a ayudar a alguien por allá, a buscar a alguien por ahí que ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé que existe, pero lo voy a buscar para figurar, para dar una buena impresión. Y el hermanito que está sentado conmigo en la banca está necesitando. Exacto, sí. Mira, dime, retomando este entonces, tema, volviendo al punto, que nos llevamos un poco, sí, volviendo al punto de cómo se origina, entonces la Iglesia Católica Romana se origina cuando ya
la iglesia primitiva, esa iglesia que salió de la mano de los apóstoles, que fue fundada prácticamente o regada por ellos, o la funda Cristo en sus discípulos, y entonces ellos dejan un grupo, para empezar, ellos en el Apocalipsis existen 7 modelos de iglesia que son modelos de esa iglesia que existían en ese tiempo. Porque si el Señor Jesucristo le está hablando a 7 iglesias, es que acaso con el poder de convencimiento que tenían ellos, porque estaban llenos del Espíritu Santo, iban a ver nada más que 7 iglesias. No, esas 7 iglesias representaban el carácter de esa iglesia que él cita allí, ¿verdad? Que representan el carácter del pueblo de Dios en cada una de las etapas proféticas que corresponden a cada uno de esos periodos de las 7 iglesias. Entonces, yendo al final, cuando la iglesia no puede hacer los milagros que hacía antes, ni tenía el poder que tenía antes, acuden al Estado y buscan la ayuda del Estado. En ese momento, cuando la iglesia cristiana primitiva busca la ayuda del Estado, es cuando se crea, ¿verdad?, la iglesia católica apostólica romana. Okay. Ajá, y el origen, ok, ya nos acabas de explicar cuál fue el origen de la iglesia católica. Ahora explícame el origen de la iglesia cristiana como tal. Bueno, la iglesia cristiana se origina en el tiempo apostólico, que eran los discípulos y la iglesia. Ellos citan ahí que a los que están allá en la Odisea y mencionan grupos, inclusive grupos de algunas mujeres, mencionan en la iglesia de la hermana tal, menciona la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces esa era la iglesia cristiana. Pero una vez que transcurre el tiempo y continúa el desarrollo del libro de Apocalipsis, haciéndose realidad lo que está escrito, ¿verdad?, el pueblo de Dios comienza a pasar por una serie de persecuciones. Y la más... Hubieron matanzas, ¿no? Hubo matanzas. Entonces, las más importantes fueron la persecución romana, del Imperio Romano, contra los primeros cristianos, que es lo que abarca el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y después la persecución en la Edad Media del cuerno pequeño. Disculpa que te interrumpa, aquí tenemos una imagen en donde están los 10 cuernos y cada uno tiene una representación. Esa letra que están ahí, si se pueden leer detenidamente, está mencionando de las 10 tribus que invadieron el Imperio Romano. Okay. Cuando las tribus invaden el Imperio Romano, entonces un cuerno representa poder. Entonces cada uno de esos poderes tenía nombre. Entre ellos me recuerdo ahorita los vándalos, los eros, los ortogodos, los visigodos, ¿entiendes? Y una serie de tribus, que eran en total 10, que están representadas por esos cuernos. Ahí en esos cuernos se ven una letra. Si la pueden ver con detenimiento, busquen en internet la